Radio Respuesta a tu radio, a través de tu celular, puedes escucharnos a través de www.diariorespuesta.com. Muy buenas, amantes de la cultura. Antes de ir a votar este 9 de diciembre en el Referéndum Nacional 2018, hay unas cosas que necesitas saber. Y en este video te traigo todo eso que debes conocer para estar al corriente y ejercer tu derecho con total responsabilidad. ¿Por qué se está convocando a un referéndum? Se está convocando a referéndum para consultar a la población sobre la modificación de nuestra Constitución, porque desde el año 1993 hasta la fecha nunca ha ocurrido una consulta popular para ratificar una reforma constitucional. Por eso este referéndum es histórico, ya que es la primera vez que nuestra vigente Constitución política va a ser sometida a una reforma mediante la decisión del pueblo peruano. Se va a modificar una serie de artículos y nos van a preguntar si estamos de acuerdo o no. Entonces, cada vez que se quiere reformar la Constitución, ¿se debe realizar referéndums? No siempre. Para reformar nuestra Constitución tenemos dos alternativas. La primera es que el Pleno del Congreso apruebe la propuesta con mayoría de 2/3 en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Esto es lo que siempre ha ocurrido con la Constitución desde 1993. Se ha ido reformando con la única votación del Congreso. Pero hay otra alternativa, la cual consiste en que el Pleno del Congreso aprueba la propuesta con una simple mayoría de mitad más 1, para luego ratificarse mediante un referéndum. Eso se está haciendo ahora. El presidente Martín Vizcarra ya presentó al Congreso los 4 proyectos de ley que contemplan la modificación de 45 artículos de la Constitución. Estos proyectos ya han sido revisados, debatidos y aprobados por el Congreso. Ahora le toca a la población evaluar cada proyecto y decidir si los ratificamos o no. Pero ¿en qué consiste cada proyecto? Cada uno de ellos se sintetiza en una pregunta que se formulará en la cédula. La primera pregunta dice así: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Para responder esta pregunta necesitamos saber primero qué es el Consejo Nacional de la Magistratura y qué es la nueva Junta Nacional de Justicia. El primero es un organismo autónomo que se encarga de nombrar mediante concurso público a jueces y fiscales. Se encarga de ratificarlos o de destituirlos según sea el caso. Está conformado por 7 miembros elegidos en votación secreta y que cumplen ciertos requisitos. Pero la nueva propuesta que se hace en este referéndum es crear la Junta Nacional de Justicia, que busca reemplazar de manera definitiva al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la nueva Junta Nacional de Justicia tiene funciones adicionales, como por ejemplo, registrar y publicar la relación de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales, así como la presentación de un informe anual al Pleno del Congreso. Además, la Junta ya no tendrá 7 miembros elegidos en secreto, sino que tendrá otros 7 miembros que son el Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y 2 rectores, uno de universidad pública y el otro de privada. A esto se suma que los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen que cumplir otros nuevos requisitos más estrictos para ser parte del nuevo organismo. Entre esos requisitos está, por ejemplo, el ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años y haber ejercido cátedra universitaria por ese mismo periodo de tiempo. Toda esta información tú la encuentras publicada en la página Voto Informado. Así que si quieres saber más de los requisitos y todo sobre la Junta Nacional de Justicia, lo encuentras allí bien explicadito. Después de haber leído, estarás mucho más informado para marcar el sí o el no según tu criterio. La segunda pregunta del referéndum dice así: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Este tema del financiamiento de los partidos políticos está estipulado en el artículo 35 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo?
dice que la ley establece normas para asegurar la transparencia en cuanto al origen de los recursos económicos de los partidos políticos y el acceso de los medios de comunicación estatal. Eso es lo único que dice el artículo 35. ¿Cuál es la propuesta que se va a consultar a la población este 9 de diciembre? La propuesta es modificar este artículo añadiendo unos puntos importantes. Estos puntos son verificar, fiscalizar y controlar el origen de los recursos económicos de las organizaciones políticas. Otro punto importante es que los ingresos podrán ser de origen público y privado y se regirá por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. Esto significa que los partidos pueden obtener financiamiento del Estado y entes privados que pueden ser personas o empresas. Además, los partidos deberán publicar todo ingreso que perciban, todo gasto que hagan y todo saldo que les quede. El financiamiento público lo que hace es promover la participación y el fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero, pero tiene topes y restricciones. En cuanto al financiamiento ilegal, se dictará una sanción administrativa, civil y penal, la que corresponda. Si quieres leer el nuevo artículo que se propone con respecto a este tema del financiamiento, puedes entrar a Voto Informado. La tercera pregunta dice así: ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Esta pregunta propone modificar el artículo número 90 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 90? Básicamente dice que el Congreso de la República tiene una Cámara única que tiene 130 congresistas que son elegidos por un periodo de 5 años. Dice también que para ser elegido congresista basta con ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho a sufragio. Eso es todo lo que dice el artículo 90. Si se han dado cuenta, no dice nada sobre reelección, no menciona esa palabra para nada. Y cuando la ley no menciona nada sobre algo, entonces no existe prohibición. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Es por eso que en este referéndum se propone modificar este artículo y añadir la siguiente oración: los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Con esa simple oración ya no habrá reelección. La cuarta y última pregunta dice así: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Esta tal vez sea la pregunta más confusa y más difícil de responder. Yo tengo un video donde explico muy a detalle en qué consiste la bicameralidad, pero de todas formas te diré brevemente de qué trata. El Congreso tiene una sola Cámara, conformada por 130 congresistas. La propuesta es crear 2 cámaras. La primera será de 130 diputados, mientras que la segunda será de 50 senadores. Actualmente, todos los proyectos de ley que se proponen son debatidos en el Pleno del Congreso. Una vez aprobados, se someten a votación y se promulgan. Pero cuando un Congreso tiene 2 cámaras, significa que una de ellas se encarga de formular y aprobar un proyecto de ley, mientras que la otra se encarga luego de revisarla. Si el proyecto, luego de revisar, es aprobado, entonces recién se promulga. Esto significa que en un Congreso bicameral, las leyes pasan por un filtro más estricto. Para esta reforma se ha propuesto modificar una extensa serie de artículos donde se menciona a la palabra Congreso. Pero aparte de cambiar la palabra Congreso por Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, según sea el caso, el Ejecutivo propuso otros cambios que el actual Congreso modificó para el referéndum. Estas modificaciones hechas por el Congreso sobre la propuesta del Ejecutivo consisten en eliminar la declaración de intereses y la paridad de candidatos. También se ha modificado la cuestión de confianza, la cual ya no procederá por iniciativas legislativas como siempre ha sido. O sea, si se aprueba la bicameralidad, con ella se aprueba también que la cuestión de confianza ya no será posible para iniciativas legislativas como el presente referéndum, por ejemplo. Además, cuando se niegue la cuestión de confianza por segunda vez, solo la Cámara de Diputados podrá ser disuelta. La Cámara de Senadores no podrá ser disuelta.
Esas son las modificaciones que debemos asumir si es que queremos la bicameralidad. Para tener una idea más clara, recomiendo revisar la página de Voto Informado. Y ya cuando estés empapado de la información, podrás tener más criterio para marcar el sí o el no en esta pregunta. Eso ha sido todo con respecto al referéndum que se avecina este 9 de diciembre. Recuerda que el referéndum es un derecho reconocido en nuestra Constitución mediante el cual todos participamos directamente en los asuntos públicos a través de nuestro voto. Se nos está dando un poder, así que seamos responsables, ya que de nosotros depende reformar la Constitución. En nuestras manos está ratificar un cambio en la Carta Magna, que está en la cima de la pirámide jurídica. Si de un ciudadano depende cambiarla, ya es mucho poder, no lo desperdiciemos. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y visita la página Voto Informado. Dejo todos los enlaces en la descripción de este video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.